Bueno, en este video vamos a ver los operadores más sencillos de formulación: suma, resta, división y multiplicación. Vamos a ver cómo se utiliza como valores y cómo se utiliza como fórmulas. Excel, como veníamos diciendo, una celda puede recibir valores de texto, simplemente son letras, o valores numéricos. Veíamos que él los alinea de manera distinta y cuando reconoce un valor numérico nos va a dejar efectuar operaciones matemáticas con él si decidimos hacerlo. ¿Qué puede ser una operación matemática? Tan sencillo como una suma o una resta. Entonces, escojamos una celda, por ejemplo esta celda, la C6, y ahí vamos a hacer una suma sencilla. Entonces, primero que todo, si vamos a incluir una fórmula dentro de una celda, debe comenzar con el signo igual, con el signo más o con el signo menos si queremos que el operador sea negativo. Me explico. Por ejemplo, vamos a sumar 2 más 3. Empiezo con el signo igual, número 2, signo más y el número 3. 2 más 3. Le doy a ingresar y él me entrega el resultado, que es el número 5. O lo puedo hacer en celdas independientes. Puedo tener el número 2 en una celda, el número 3 en una celda y zumbar ambas celdas. Fíjate, empiezas con el signo igual, seleccionas la primera celda. Aquí fíjate que él no te está dando un valor, sino que está diciendo el primer valor está en la celda D6 y sumo el valor que está en la celda D8. Y ahí me da el mismo total de 5. Fíjate que son dos formas de operar, pero ¿qué pasa? En el momento en que esté haciendo modelación, que es la verdadera fuerza que tiene Excel, yo voy a poder jugar con estos dos valores que dejé como valores de entrada, como inputs. Vamos a formatearlos en verde. Entonces, si ya no quiero hacer 2 más 3, sino 3 más 3, simplemente cambio este valor y me trae el resultado de 6. Esa es la real potencia de Excel. Puedes tener operaciones de división, de multiplicación, de resta. Por ejemplo, vamos a cambiar, en lugar de hacer una suma, vamos a hacer la división de los dos valores. Es este slash hacia adelante, que es el símbolo de división, y ya nos va a hacer la división de 3 sobre 3. Aumentemos este valor a 9, nos hace la división de 9 sobre 3. Cambiémoslo a multiplicación, que es el asterisco. Está haciendo el producto de ambos números. Y así funcionan las fórmulas más sencillas de Excel. Y de una vez vamos a entrar en una de las funciones más comunes, que es la función de suma. Y nos sirve a manera de introducción sobre cómo manejamos funciones más complejas en Excel. Entonces, digamos que tengo un rango de datos que deseo sumar. Le doy nuevamente igual, pero ahorita no voy a entrar los valores individualmente, sino que voy a utilizar una función. Una función es una instrucción que recibe unos parámetros, hace algún proceso con ellos y devuelve un valor. La más sencilla es suma. Aquí esta versión de inglés esta versión de Excel está en inglés, entonces la función que voy a utilizar es sum, pero en inglés, en español simplemente es suma. Entonces, sum, abro paréntesis, ingreso la totalidad de los números que quiero sumar, cierro paréntesis, le doy enter y me trae exactamente el resultado. Este botón es la negrilla, lo voy a resaltar con eso. O también se puede utilizar la función separando los parámetros. Entonces, por ejemplo, tengo números que no estén en un rango subsecuente y deseo hacer la suma. Entonces la puedo hacer de manera sencilla, simplemente con el operador más y seleccionando las celdas, o puedo utilizar la función suma, y en cuyo caso tendría los números separados por comas. Si llegan a tener un problema con su Excel al momento de utilizar la coma para separar los parámetros de una función, puede ser porque esté parametrizado para utilizar punto y coma. Pueden hacer esa salvedad. Aprovechamos para ver un poquito más de formatos de números. Por ejemplo, si esta columna yo necesito ponerle unos decimales, puedo jugar con estos botones. Si necesito que sea porcentual, tengo botones de acceso rápido a esos formatos.
O de nuevo, puedo usar el clic derecho sobre la totalidad de las celdas, habiendo seleccionado la totalidad de las celdas. Le doy Format Cell, número, y le digo ya no quiero que sea formato porcentaje, quiero que sea número. Pero adicionalmente quiero que use un separador de miles. ¿Okay? Fíjense que si por ejemplo por aquí tuviera yo un número negativo, menos 23, y hay formatos que me permiten resaltar de alguna forma esos números negativos. Démosle formato de celdas. Por ejemplo, este que me los pone en rojo y entre paréntesis en lugar de usar el signo negativo, que es una notación muy utilizada en contabilidad. Muchas gracias.